Buenas tardes a todos y todas los participantes y las participantes del curso. Bien. Bueno. El tema de la clase, como bien adelantó Horacio, es el de las producciones cerámicas locales e importadas durante tiempos coloniales tempranos. Cristina, en la clase pasada, adelantó algunos aspectos de la producción de las cerámicas indígenas en tiempos coloniales, por lo que los contenidos se relacionan en buena medida con las mismas temáticas y en el mismo periodo. Como Horacio desarrolló en clases anteriores, nos situamos en Mendoza, en el periodo colonial temprano, a partir de la fundación de la ciudad en 1561 y a lo largo del siglo XVII. Estamos en una ciudad pequeña, precaria en sus inicios, con condiciones adversas para los primeros colonos que se asentaron, con una sensación de inseguridad frente al medio y los nativos, y también frente al aislamiento geográfico que implicaba el cierre de la cordillera y la incomunicación con Chile. Recordemos que en este momento nuestra dependencia administrativa, y a lo largo de todo este periodo, va a ser de la gobernación de Chile y del virreinato del Perú. Otro aspecto que marcaba la dureza de estos primeros tiempos en la ciudad recién fundada fue la pobreza material, la escasez, por ejemplo, de materiales como la madera y los metales para la construcción. Y otro hecho que caracterizó estos tiempos tempranos era el traslado de la población indígena y de los encomenderos a Chile, situación que había comenzado incluso años antes de la fundación. Y esta primera ciudad se caracteriza por un fluir constante de objetos, de cosas y personas, ¿no? Una ciudad multiétnica también. A comienzos del siglo XVII comienza ya a consolidarse esta ciudad, que en ciertos momentos había corrido el riesgo de sucumbir, como había sucedido con muchas ciudades de la época, en que las condiciones adversas y la migración de la población habían hecho inviable la continuidad de los asentamientos. En 1610 solo hay 32 casas en Mendoza, de las cuales una o dos están cubiertas de tejas y las demás de paja, el edificio del Cabildo y 4 iglesias. Se menciona que la cantidad de residentes a comienzos del siglo XVII es entre 200 y 250 personas blancas, no incluyendo aquí la consideración de cuál es la demografía indígena en este momento, sabiendo, ¿no?, que ya en estos instantes ya está bastante menguada la población nativa huarpe. Quería comenzar compartiendo también una cita de Remo Bodey acerca de la cultura material. Las cosas representan nudos de relaciones con la vida de los demás, círculos de continuidad entre las generaciones, puentes que conectan historias individuales y colectivas, enlaces entre la civilización humana y la naturaleza. Nos instan a prestar atención a la realidad, a hacerla entrar en nosotros para oxigenar una interioridad de otro modo asfixiante. Muestran asimismo al sujeto en su envés, en su lado más oculto y menos explorado, el del mundo que afluye a él. Me pareció muy interesante porque muchas veces, ¿no es cierto?, en la vida material cotidiana, consideramos que las cosas son evidentes, están allí, y sin embargo las cosas poseen, en palabras de Bodey, múltiples estratos de sentido y una historicidad en esos múltiples estratos de sentido. Y en ese sentido, concebir
esta relación entre las cosas y las personas de un modo relacional, es decir, las personas hacen a las cosas como las cosas nos hacen también a las personas. Al lado de esta cita he puesto una imagen, vamos a compartir a lo largo de la presentación algunas imágenes que tienen que ver con representaciones artísticas de la época, europea, ¿no es cierto?, representaciones europeas, pero en donde podemos compartir de cierta manera algunos aspectos de la cultura material. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cerámicas históricas? Hablamos del material cerámico, tanto de origen europeo como de producción local, cuya fabricación presenta características relacionadas con la aplicación de técnicas introducidas por los europeos a partir de su llegada a América. Estas nuevas técnicas se van a manifestar en distintas etapas de la producción cerámica. Por ejemplo, en el modelado de las piezas se va a adoptar el uso del torno. También, teniendo en cuenta el modelado de las piezas, nuevas formas van a integrar este repertorio de materiales, formas demandadas por esta nueva sociedad colonial. El control de los procesos de cocción, ¿no? Nuevos tipos de hornos y manejo de temperaturas, y también nuevos tratamientos de superficie como los vidriados. Todo esto lo vamos a ir viendo. En este grupo tan global de cerámicas históricas también se incluyen, mejor dicho, los productos cerámicos de factura industrial, de producción en serie, ¿no es cierto?, y con utilización de moldes, como losas y porcelanas, que se producen en Europa desde fines del siglo XVIII y son exportadas masivamente a todo el mundo. Este último grupo no es objeto de esta presentación, sino va a ser parte del tema que va a desarrollar mi compañera Valeria Zorrilla en su clase. ¿Para qué estudiar estas cerámicas coloniales? Para reconstruir los circuitos de intercambio y circulación de estos bienes que conectaron esta ciudad marginal con el Imperio Español y con el mundo mercantil a diferentes escalas que enseguida vamos a ir viendo. Para conocer aspectos de la tecnología y la organización de la producción, en el caso de las cerámicas locales, y el cambio tecnológico operado en este momento cambiante. También para poder reconstruir el repertorio de objetos cerámicos de la época, sus características formales, sus funciones, y en definitiva, aportar a la vida cotidiana de hombres, mujeres, al conocimiento, ¿no?, de la vida cotidiana de hombres, mujeres y niños, y también inferir conductas que no siempre han quedado registradas en la documentación, como hábitos alimenticios, costumbres de mesa, hábitos de higiene personal, pautas de consumo, reuso y también de descarte de los objetos cerámicos. Si pudiéramos caracterizar en pocas palabras al registro cerámico histórico de la ciudad de Mendoza, diríamos que por un lado está caracterizado por la variabilidad. Es decir, una variedad de artículos locales e importados que tienen características distintivas en relación a los lugares de su producción, su circulación, sus usos y accesos diferenciales por parte de los sectores sociales. Por otro lado, está caracterizado por la fragmentariedad, ¿sí? Encontramos muy pocas piezas enteras o sectores digamos, grandes de piezas. Hay una alta proporción de fragmentos no diagnósticos. Los fragmentos no diagnósticos son los que no permiten inferir la forma de los utensilios cerámicos. En cambio, los fragmentos diagnósticos para establecer ese tipo de forma son los bordes, los cuellos, las asas y las bases, dependiendo también de la proporción de ese fragmento en la pieza total. Esa alta fragmentariedad y esa baja cantidad de fragmentos diagnósticos dificultan la inferencia de formas, y otra de las características es la buena conservación.
Vamos a empezar compartiendo un poquito cuál es la historia y los antecedentes de investigación de estas cerámicas en Mendoza, en el norte de Mendoza. La primera etapa fue protagonizada por Carlos Rusconi, quien hizo un primer estudio y esbozó una primera tipología de la cerámica colonial en Mendoza. Lo que él hace es estudiar los contenedores relacionados con el desarrollo de la industria vitivinícola a partir de atributos morfotécnicos, volumétricos, y los clasifica en 3 tipos: tinajas, botijas y pipas. Carlos Ceruti, un arqueólogo de Santa Fe, posteriormente retoma esos estudios de Rusconi y va a estudiar cómo estas vasijas relacionadas al comercio del vino se encuentran en el registro arqueológico de Santa Fe la Vieja, también denominada Callastá, y realizó un estudio morfotecnotipológico aportando también a cuáles eran los circuitos de intercambio y la problemática de las producciones regionales de estas cerámicas en el periodo colonial. En este periodo también van a ser la categoría Carrascal como nombre genérico para denominar a las cerámicas vidriadas de producción local en un periodo amplio de tiempo entre el siglo XVI y el siglo XIX. Vamos a volver después sobre esta categoría. Quería mostrarles aquí, en esta primera clasificación de Rusconi que hace de los contenedores, estos 3 tipos de vasijas cumplían funcionalidades diferentes y tenían capacidades volumétricas diferentes. Por un lado, las botijas, que tenían un volumen de hasta 12 litros de capacidad. Estas vasijas estaban destinadas al almacenamiento y la conservación, no solo de líquidos, sino también, por ejemplo, de aceitunas, de granos, de aceites, ¿sí? Podían ser domiciliarios o no. Por otro lado, las tinajas, que fueron los recipientes consagrados al transporte, ¿sí? De estas producciones regionales en el periodo colonial. Vemos aquí, no sé si se ve el cursor, espero que sí, la de la izquierda y la de la derecha. La de la derecha es una tinaja usada, cuya forma, fíjense que el diámetro de la base es prácticamente igual al de la boca, por lo tanto eran piezas que para permanecer de pie necesitaban un soporte o estar enterradas. Estas tinajas en los grandes viajes comerciales en carreta eran por lo general envueltas, podían ser en tiras de cuero, con el pelo hacia adentro. También se han documentado que se forraban con redes de totora para evitar que se golpearan entre sí, ¿sí? En el andar de las carretas y se fracturaran. Por otro lado, algunas de ellas eran impermeabilizadas por dentro con brea por un tema de conservación y selladas con tapas y también breados para evitar que en el camino se abrieran las tinajas y sufrieran alguna modificación los contenidos de esas vasijas. Por último, tenemos a estos recipientes de gran escala, que son las pipas, y que se utilizaron para el almacenamiento de agua y de vino. Eran las vasijas binarias, ¿sí? Que existían en las bodegas en esa época y que eran enterradas muchas veces hasta más de la mitad de su volumen, como una manera de mantener estable la temperatura de los caldos y evitar su descomposición o su alteración. En la época colonial, la capacidad de estos recipientes contenedores era medido en arrobas, ¿sí? Inclusive las producciones de las bodegas eran medidas en arrobas. La arroba era una medida de unidad de líquidos y que dependiendo de cuál fuera el líquido, por ejemplo, si se trataba de agua o si se trataba de alguna bebida alcohólica o si se trataba de un aceite,
La equivalencia era una arroba entre 12 y 16 litros. En una segunda etapa en la investigación, a esa orientación tipológica se le suma una preocupación por determinar las cronologías absolutas de estos elementos. Y en una tercera etapa, que podemos situar en el tiempo, desde fines de la década de 1990, se van a diversificar los estudios, las metas, y si bien se van a continuar haciendo definiciones tipológicas como un modo primario de aproximación a los materiales, sobre todo porque había materiales que en ese momento estaban inexplorados en Mendoza, no estudiados, recién los estábamos conociendo, pero con el fin de explicar también aspectos vinculados a los circuitos de producción y comercialización, y en vinculación también con las tendencias temporales en el uso de esos objetos cerámicos, ¿sí? Tratando de hacer resultados mucho más amplios y explicativos. De esta etapa, uno de los principales aportes es el abordaje de los fragmentos cerámicos como unidad de análisis y el aporte de estrategias para poder estudiarlos, ¿sí? Se desarrollaron también en esta etapa estudios tecnotipológicos en vistas a caracterizar esa producción alfarera colonial, haciendo morfometría para cada categoría cerámica, y con Valeria realizamos el estudio de piezas enteras, por un lado, presentes en las colecciones, en algunas colecciones museográficas de Mendoza, como el Museo Juan Cornelio Moyano, el Museo del Área Fundacional, el Museo del Vino de la Bodega La Rural, espacios que les recomiendo también visitar para poder ver todas estas materialidades cerámicas relacionadas con la producción vitivinícola, y también jarras y vasijas para preparar y servir alimentos como los cuencos. En este sentido, nosotros tomamos una metodología que desarrolló Cristina Prieto Olavarría en el 2005 para el material de la cerámica Viluco, y lo aplicamos a estas cerámicas históricas como un modo de integrar los resultados entre el estudio de la fragmentería y el de las piezas enteras para poder tener una mayor potencia a la hora de reconstruir predictivamente algunas formas. Una cuarta etapa en curso y por lo tanto no exhaustiva ni completa. Por un lado, los estudios de organización tecnológica en tiempos coloniales, en alfarerías producidas por los huarpes, centrados en los procesos de endogénesis, identidad étnica e hibridación, tema que Cristina Prieto Olavarría desarrolló exhaustivamente en la presentación anterior. Por otro lado, también en curso, estudios sobre la organización de la producción local de cerámicas coloniales de tradición europea. Y es muy importante en esta época el aporte de los análisis arqueométricos. Algunos ejemplos son las petrografías de láminas delgadas, los análisis con microscopio electrónico de barrido, por ejemplo, para conocer aspectos como la composición de la fracción no plástica de las pastas, y aspectos técnicos como el uso del torno, digamos. Muchas veces el uso de torno ha sido determinado solamente bajo la observación macroscópica o submacroscópica de los fragmentos, y esta metodología tiene sus límites, y a través de algunos estudios arqueométricos se puede establecer efectivamente si esas huellas que nosotros vemos macroscópicamente constituyen huellas de torno o no. Y también microanálisis sobre los vidriados. Por último, y este aspecto espero poder desarrollarlo durante mi doctorado que está en curso, que es caracterizar la variabilidad de la cerámica vidriada, ¿sí? Esta categoría denominada carrascal, que es demasiado amplia, y tratar de indagar acerca de aspectos
tecnológicos, morfométricos, de forma y uso en el tiempo largo, es decir, en este momento que va del colonial temprano hasta el reemplazo de estas cerámicas a mediados del siglo XIX. Aquí tenemos un planito con la ubicación de los puntos arqueológicos, de los cuales vamos a mostrar los materiales cerámicos del colonial temprano. Tenemos por un lado, vamos a ver que están muy cercanos a la plaza fundacional. Tenemos a edificio Plaza Huarpe, localizado enfrente, ruinas de San Francisco también. Se me han movido los puntitos aparentemente. Tenemos la Merced, San Agustín y Alberdi e Ituzaingó. Horacio explicó muchos de estos contextos, vamos a recordar algunos. San Agustín, los materiales de este contexto colonial temprano provienen de intervenciones arqueológicas sistemáticas en ocasión de la demolición y reconstrucción del Colegio Mariano Moreno, a una cuadra de la Plaza Fundacional. Ruinas de San Francisco, en donde es uno de los lugares donde más profusamente se ha investigado de manera sistemática, y se investigaron de este periodo, se pudieron excavar los restos del primer asentamiento jesuita en el predio. Tenemos otro sitio eclesial que es la Merced, el más distante de todos estos sitios arqueológicos respecto de la Plaza Fundacional, en donde también se intervino de manera sistemática en los contextos asociados a la primera instalación de los mercedarios. Alberdi e Ituzaingó es un sitio inmediatamente aledaño a la Plaza Fundacional y se excavó los restos de una vivienda de este periodo, es decir, un contexto doméstico. Lo mismo en Chacabuco 441, que forma parte de la manzana jesuita, pero tiene el aporte de que es un sector doméstico de la manzana jesuita. Allí se excavó en ocasión de una intervención, digamos, de rescate, cuando estaban construyendo un edificio de departamentos. Y por último, Plaza Huarpe, también localizado enfrente de la Plaza Fundacional, y que ha tenido, digamos, ha sido prolífico en cuanto, a pesar de ser digamos, no se pudieron hacer excavaciones sistemáticas, ampliadas, sino intervenir en momentos en donde se estaba construyendo una excavación para hacer un edificio que aún no se realiza. Pero ha sido muy fructífero porque se obtuvieron 2 fechados y 2 contextos muy ricos materialmente hablando. La categoría ordenadora para analizar estas cerámicas históricas va a ser el tipo cerámico. Los tipos se caracterizan según criterios variables como criterios de pasta, vitrificación, decoración. Los tipos que vamos a encontrar en los contextos coloniales tempranos de la ciudad de Mendoza son alfarerías, cerámicas vidriadas, mayólicas y porcelanas. Todos esos tipos tienen subtipos que se han definido a veces en relación al lugar geográfico de producción, al motivo decorativo y sus colores, o a la combinación de ambos. Por ejemplo, si hablamos de un estilo que enseguida vamos a ver, la mayólica Panamá liso, hace referencia tanto al origen geográfico de este producto cerámico como a la decoración. Lo mismo con, por ejemplo, Sevilla azul sobre azul, en donde hace referencia a la procedencia de la manufactura y al color de la decoración. Para definir estos tipos optamos por revisar los trabajos clásicos al respecto, como los de Gauguin, Lister y Lister y Digan, también sus revisiones, porque muchos de esos trabajos han tenido revisiones a lo largo del tiempo y hemos adoptado muchas, y también los ejemplos latinoamericanos que han ido adaptando estas tipologías a sus realidades, como los de Javelson en Buenos Aires, como lo de Rovira en Panamá,
los de Terrien en Nueva Granada, los de Fournier y Jamieson en México, y también hemos consultado catálogos digitales, como por ejemplo el del Museo de la Florida. Otros atributos que analizamos en todos los fragmentos de cualquiera de los tipos que estamos estudiando son el tratamiento de superficie, la decoración, la presencia de marcas y sellos, las huellas de uso, los defectos de manufactura. También tratando de identificar siempre qué porción tenemos de la pieza y si podemos realizar una adscripción a una forma y por lo tanto un uso. Y también consignamos alteraciones que aparecen como resultados de procesos posdepositacionales y establecer también las relaciones de ensamblaje. Muchas veces podemos remontar fragmentos que pertenecen a una misma pieza o no remontar, pero establecer ensamblaje, es decir, que pertenecen a la misma pieza por más que no remonten. Entonces, ¿cuáles son las cerámicas de producción local? Las alfarerías rojas y vidriadas. La producción de tradición europea en Mendoza habría comenzado, según las fuentes, con la fundación misma del establecimiento urbano. Dice Coria, existía una industria de alfarería y cerámica, particularmente de barro. Toda esa producción tenía por fin, básicamente, el autoconsumo. Esta producción en los primeros tiempos distaba de ser una industria local, sino que se trataba de una manufactura casi doméstica en los primeros años de la ciudad. Cabe destacar, esto ya lo mencionó Cristina Prieto Lavarría en su clase, que no se han encontrado contextos materiales de talleres ni de su infraestructura, que, digamos, sería de un potencial impresionante para poder explicar los aspectos de la producción de estas cerámicas locales. Entonces, ¿cómo reconstruimos esos procesos constructivos? A partir de la información que nos aporta el análisis tecnológico de los fragmentos cerámicos y de las piezas arqueológicas, a partir de la información documental, que es indirecta, es decir, no se encuentran documentos que hablen de la producción cerámica, sino que, por ejemplo, los talleres o los hornos botijeros o los hornos de cal aparecen mencionados en testamentos, por ejemplo, es decir, tenemos que ir recuperando datos de documentos que no se refieren directamente a estas producciones. Y por último, también acudir al estudio exhaustivo de antecedentes, de estudios en ciudades coloniales, en donde se ha podido estudiar contextos de producción y sus materialidades. La primera etapa, entonces, definidas estas etapas, como mencionó Cristina en la clase pasada, por la doctora María del Rosario Prieto, entre otros trabajos. Esta primera etapa, que va desde el momento de la fundación hasta principios del siglo XVII, estaría caracterizada por múltiples y pequeños talleres, anexos a tareas domésticas, es decir, no eran talleres que se especializaran exclusivamente en cerámica, muchas veces eran talleres que producían tejas u hornos de cal, asociadas a otras actividades también productivas. Se incorporan estas nuevas técnicas para producir formas ligadas a la demanda europea, y los agentes, la mano de obra que va a trabajar en estos talleres produciendo estas cerámicas, va a ser mano de obra indígena encomendada. Esta producción en esta etapa va a satisfacer tanto las necesidades domésticas como de almacenamiento por parte de la población local. Formas domésticas, lebrillos, cántaros, cuencos, platos, jarras, y de almacenamiento, tinajas y botijas. Vemos en las imágenes un fragmento de un plato vidriado, un fragmento de un borde de lebrillo, fragmentos de cuerpos de objetos vidriados como de jarras y cuencos, una tinaja que se encuentra en el Museo
del área fundacional, una tinaja con vidriado interior y un cuenco, el perfil de un cuenco de cerámica completa que fue rescatado en esta excavación de un espacio doméstico en Alberdi e Ituzaingó. De este repertorio de objetos quería rescatar para mostrarles uno, digamos, sabemos de qué hablamos, si hablamos de platos, si hablamos de jarras, pero si hablamos de lebrillos muchas veces no tenemos claro de qué se trata. Los lebrillos, también denominados barreños en la literatura, son uno de los objetos más polifuncionales que existían en estos tiempos coloniales. En la imagen de esta pintura del siglo XVIII se puede ver que servía, lo vemos en la mesa, conteniendo alimentos, ¿sí? El uso era doméstico, pero era variado. Podía servir para servir alimentos, también utilizado como elemento de aseo personal, es decir, como palangana para lavarse los pies, por ejemplo, para lavar la ropa y los platos. Es decir, que era un elemento polifuncional, muy demandado, y también es señalado como, en este caso de los vidriados, los de producción local, muy baratos. Sí, era como parte de un menaje que no podía faltar en ninguna mesa. Estos lebrillos también fueron fabricados de mayólicas y de otros materiales. Estamos mostrando aquí los que serían digamos, afines a la factura local. La imagen de arriba, no tenemos lebrillos completos nosotros en nuestras colecciones, entonces para mostrarles la forma, acudo a esta imagen que es un lebrillo español que está en la colección del Centro de Arqueología Urbana en Buenos Aires. Esta foto la tomamos con Valeria en ocasión de una pasantía en la que fuimos a relevar todos esos materiales. En la ilustración de abajo también vemos otra posible función, ¿no? El acopio de fruta, ¿sí? Y a la derecha, tomado de un catálogo de Nueva Granada, vemos la misma forma de lebrillo, pero sin vidriar. En general, el vidriado en estos recipientes era interno para hacerlo impermeable, con algunas huellas, generalmente o salpicaduras exteriores. Aquí vemos algunos fragmentos obtenidos en las excavaciones del área fundacional. Esta es la parte interior, de un fragmento de borde, y esta la exterior. Aquí están los chorreados de los que les hablaba y también algunas huellas de torno. Este también, vemos los distintos colores de vidriado también, el descascaramiento de algunos, también vemos las huellas de torno y vemos que en este caso el vidriado no llega al exterior. También aquí vemos una imagen de un perfil, digamos, el perfil de la pieza era como un cono invertido con una base plana. Y en la figura de abajo les quería mostrar, si bien no es de nuestros contextos, un ejemplo de reutilización de estos elementos o de uso o de nuevos usos, digamos, alternativos a los planteados originalmente. Se trata del uso de lebrillos como pilas bautismales en los templos, que ha sido, digamos, una práctica que se ha podido seguir en diversas localidades de Sudamérica. Permiso que voy a tomar. Gracias. La segunda etapa en la producción iría desde 1630 a 1650. El núcleo urbano ya está consolidado, comienza más fuerte el desarrollo de la vitivinicultura, con una economía que ya empieza a tener ciertos excedentes comerciables, en un marco de prohibición de trasladar a Chile a los indígenas encomendados. Y respecto a los talleres, a través de la documentación se ha podido saber que existían al menos, como expresó Cristina en la clase pasada, 18 talleres particulares y 2 de órdenes religiosas. Uno era el taller de los jesuitas, que se localizaba en la hacienda del Buen Viaje,
en la calle La Cañada, la actual calle Ituzaingó, y la otra era la estancia de los agustinos, más conocida, conocida como la estancia del Carrascal. Debido también a esta demanda de recipientes y de piezas cerámicas, es un periodo de alta valoración del barro como recurso, lo que va a suponer una regulación por parte del Estado, ¿no?, de la explotación de esas materias primas, y también la existencia de algunos pleitos entre vecinos por la explotación de algunas minas. En esta etapa también estos talleres grandes y pequeños van a abastecer la demanda local de enseres domésticos y la de recipientes contenedores destinados al transporte y la comercialización de productos locales, ya hacia espacios extrarregionales. Aquí tenemos dos imágenes. Esta tinaja está en la muestra permanente del Museo del Área Fundacional, y esto también es una recreación de una mesa colonial en donde podemos ver diversos objetos vidriados de manufactura local. Un candelabro, un cuenco, unos matecitos y un hidroceramio, es decir, un objeto para servir agua. Entonces, las características de la producción local estaría marcada por la existencia de talleres múltiples, de distintas escalas y por lo tanto de diversidad tecnológica. Los propietarios eran españoles, la mano de obra era indígena y ya a partir de esta segunda etapa, esclava. Recordemos que la falta digamos, a partir del descenso demográfico de la población huarpe, empieza a ser sustituido como mano de obra por la población esclava. Aparentemente los especialistas alfareros eran de sexo masculino, no se mencionan las mujeres en las fuentes. Habría que ver si es un tema de invisibilidad en las fuentes o realmente las mujeres no participaron de estos procesos productivos. En otras áreas del país, por ejemplo, en el litoral, están mencionadas en algunas fuentes la existencia de indias botijeras, es decir, que participaban en la manufactura de este tipo de objetos. En las fuentes se mencionan oficiales y maestros botijeros, loceros. En la imagen superior vemos el funcionamiento de una rueda de torno, y en la de abajo una imagen tomada de un trabajo de Pruden Rice en Moquegua, en Perú, en donde han podido estudiar la producción de cerámicas, de contenedores de cerámicas asociados a la industria vitivinícola. Y allí vemos lo que les explicaba hace un ratito respecto a las vasijas binarias enterradas para poder conservar en una estabilidad en los caldos para que no se deterioraran. Vamos a mencionar algunos aspectos de la cadena operativa de esta producción local de cerámica. Las materias primas eran locales, explotando recursos locales, tanto las arcillas como los antiplásticos agregados a las mismas, y también escorias de la actividad minera que supuestamente fueron usados también para los tratamientos de superficie. El modelado de las piezas se va a hacer con dos técnicas, manual, contorno, y también usando en las piezas de mayor porte técnicas mixtas. Por ejemplo, en estas tinajas o pipas se trabajaban contorno, muchas veces las bases, los cuellos y los bordes, y se levantaba manualmente el resto de la pieza. Respecto a la cocción, sin tener, digamos, restos de ninguna estructura de combustión de esta época, pueden haber funcionado algunos de los talleres de baja escala como simples hogueras y hornos sencillos, mientras que en los talleres en donde se producían estos grandes recipientes de grandes proporciones,
los hornos tienen que haber tenido otra capacidad, ¿sí? Técnica y de tamaño inclusive. Esto está documentado en Moquegua, como que había grandes hornos de 2 cámaras, en donde en una se ponían estos grandes recipientes, que imagínense el tamaño, si una pipa puede tener casi la altura de una persona, un poquito menos, y en otra cámara en donde se aislaba el combustible para que no entrara en contacto con las vasijas, y en donde existía un control de las temperaturas de cocción, ¿sí? Tanto de baja temperatura de 800, 900 grados para hacer el bizcocho, y las segundas cocciones con temperaturas más altas para los vidriados. En cuanto a los tratamientos de superficie, se observan técnicas como el alisado, presentes desde las producciones anteriores, y los vidriados realizados a partir, como les decía, las fuentes citan como que se usaban escoria de minas, es decir, los desechos de la producción minera, ricos en plomo, plata, zinc, oro y cobre. Se hizo un análisis exploratorio, Bárcena y Jabelson, después de las excavaciones del Cabildo, hicieron un análisis exploratorio arqueométrico sobre un par de fragmentos para ver la composición del vidriado, y dio coherente con esta versión de la plata, el zinc y el cobre. Óxido de plomo ha sido otra de las composiciones de vidriado que han sido detectadas en el registro arqueológico de la ciudad, en trabajos de María José Ots, y también está mencionado en las fuentes el breado como una posibilidad tanto a partir del uso de una resina vegetal, como el uso del alquitrán, que es un mineral, para impermeabilizar. Hay algunas datas que vinculan que ese tipo de tratamiento de superficie impermeabilizante se hacía en el taller de los jesuitas, y también que era una solución no muy escogida porque en realidad transfería mal gusto a los vinos, por ejemplo. En estas imágenes vemos una jarra. Esta jarra es una de las piezas que estudiamos en la bodega La Rural. Fragmentos de fíjense, de cuerpos vidriados, en donde pueden verse las distintas calidades y coloraciones de los mismos. Aquí arriba también, bordes, distintos bordes, fragmentos de bordes de distintos objetos, cuencos, platos. También puede verse las huellas de torno, el chorreado externo en el caso de las piezas con vidriado interno, algunas piezas con vidriado externo e interno. Y este es el perfil del cuenco que fue encontrado en Alberdi e Ituzaingó, que también torneado, en la base tiene la cicatriz de cuando se corta al final del torneado la pieza, se separa la pieza de la rueda de alfarero, y está vidriado interna y externamente. Si vamos ya, nos sumergimos en el tema de las cerámicas importadas o foráneas, hemos determinado y trabajamos varias escalas espaciales, en vistas de la articulación de lo local con la circulación de los productos cerámicos en el marco del Imperio Español y en este primer sistema mundo que genera este proceso. Si hablamos de lo local, estamos hablando específicamente de Cuyo. Lo regional, a los espacios que se vincularon con Cuyo, tanto en lo administrativo, como dependencia administrativa, y también de forma comercial. Estamos hablando de Chile, de zonas del centro del país como Córdoba y del litoral como Santa Fe. La relación en la escala americana está dada por productos que vienen de centros productores como Panamá y Perú, y la extraamericana por
objetos de origen europeo y asiático. Entonces, en estas escalas y espacios conectados, tenemos lo local como norte y centro de Mendoza, regional Chile y el litoral, americana Panamá y Perú, y extraamericano Europa y Oriente. Respecto a la procedencia de este grupo de cerámicas importadas, a principios del colonial temprano estos materiales van a ingresar como parte del menaje personal de los conquistadores y luego van a llegar a la ciudad como consecuencia de las redes comerciales en las que se va a insertar la ciudad, ¿sí? Vemos respecto de las cantidades en este periodo colonial temprano que son importantes los artículos de producción regional, los americanos y extraamericanos, y que en conjunto predominan los artículos, serían importados versus los de manufactura intrarregional. Vemos aquí la mención de las procedencias y los tipos, ¿sí? Tenemos mayólicas procedentes de Panamá y el Perú, mayólicas españolas procedentes de los centros Talavera y Sevilla, cerámicas rojas procedentes del ámbito regional, tanto de Chile como del litoral, y porcelanas orientales, concretamente China, de este periodo. Pasando a los productos de procedencia regional, tenemos una categoría que hemos denominado, siguiendo el criterio de Rovira, como cerámicas rojas finas, y que aparecen en la literatura, sobre todo en los catálogos del Río de la Plata, como los tipos monocromo rojo pulido y monocromo rojo polícromo. Estas cerámicas son ubicuas, aparecen en sitios tanto americanos como europeos y han sido manufacturadas en muchos centros distintos, tanto de Europa como América. Son entendidas como producto del contacto entre tradiciones alfareras en el marco del proceso de conquista y colonización de América. Tienen características desde lo técnico y lo formal, y estos artefactos se denominan búcaros. Estos búcaros consistían en pequeñas vasijas para refrescar y perfumar agua para beber. Luego de la ingesta del agua, esas vasijas también se consumían, es decir, se comían a mordiscos. Como decíamos recién, se tratan de elementos muy distintivos porque denotan una práctica que es la bucarofagia, testimoniada por el arte y la literatura del siglo de oro español, y que es esto de la ingesta de pequeñas vasijas cerámicas. Aquí observamos en un cuadro bastante famoso que es Las Meninas de Diego Velázquez, como una de las meninas eran las acompañantes de las niñas y jóvenes de la monarquía, acercándole a la infanta Margarita un búcaro, ¿sí? Aquí está la vasijita roja. ¿Por qué se ingerían estos recipientes? Porque presumiblemente cumplían funciones cosméticas y medicinales. Algunas de ellas son provocar una tez pálida y delgadez extrema. Esto está estudiado y parece que es un efecto denominado opilación, por el cual se inhibía la absorción de hierro en el cuerpo. Es decir, que lo que provocaba una tez pálida y una delgadez extrema era un proceso de anemia. Otro de los efectos buscados era un efecto anticonceptivo,
¿Y por qué? Porque producía amenorrea y por lo tanto también servía para el control de hemorragias menstruales. Otros efectos documentados eran los psicotrópicos, es decir, relacionados con la composición de algunas tierras especiales que tenían algunos efectos opiáceos, y la dosis recomendada era una jarrita al día. ¿Quiénes consumían estos recipientes? Mujeres de los sectores acomodados y religiosas, monjas. La producción de estos artefactos tiene algunas características comunes. Por ejemplo, eran en una época, digamos, estamos en pleno siglo XVI, XVII, y son modeladas a mano, sin torno, cubiertas con un engobe que en algunos casos es pulido y en algunos hasta bruñido. Vemos aquí a la izquierda dos formas rescatadas en las excavaciones y reconstruidas, ¿no? En las excavaciones de Panamá la Vieja, para que vean que son formas globulares o semiglobulares, algunas con el aro en la base, como lo vemos aquí, en algunos de los fragmentos que hemos encontrado en ruinas de San Francisco. Y vemos en esta imagen, es un cuadro de Juan Bautista Martínez del Mazo, que se llama Mariana de Austria con tocas de viuda, en donde se ve a Mariana de Austria facilitándole un búcaro a una niña. Entonces, también las hay en color negro, como vemos en la fotografía de la izquierda, que pudo ser reconstruida y fue encontrada en las excavaciones de edificio Plaza Huarpe. Estos restos de búcaros fueron producidos en los conventos de las monjas clarisas en Santiago de Chile desde el siglo XVII. Es coherente con esto de que empiezan a proliferar estas producciones a lo largo de todo el mundo colonial. Y, bueno, como decíamos, se refieren a un consumo femenino, indicadoras de una práctica concreta que es la bucarofagia, y también indicadoras de prosperidad material, es decir, no cualquiera tenía al alcance este tipo de objetos para consumir, además de ser simbólicamente indicadores de estatus. También fíjense que esta propiedad de producir mayor palidez, que sí era un ideal de belleza en ese momento, también tenía que ver en estas sociedades coloniales con poder distinguirse aún más de estas pieles oscuras e insoladas que eran comunes en estas sociedades multiétnicas y coloniales. En este periodo, estas cerámicas aparecen solo en la manzana jesuita, lo cual también indica un acceso diferencial de esta orden a ciertas materialidades. Siguiendo con las cerámicas de origen regional, desde el litoral, conocemos el tipo que se llama rojo monócromo, también, digamos, así mencionado y caracterizado por Ceruti fundamentalmente en Santa Fe la Vieja y por Javelson en Buenos Aires. También es definida como una cerámica producto del contacto hispano-indígena, y las formas en las que se presenta esta cerámica son cuencos, cántaros de agua, algunos platos, fuentes y jarras. Aquí observamos uno de los fragmentos más grandes que tenemos, es muy fragmentaria. Digamos, la proporción de estos fragmentos es baja en el contexto general de materiales importados, pero además muy fragmentaria y porciones de cuerpo tenemos, nada más. Aquí vemos restos de unas escudillas encontradas por Javelson en Buenos Aires y un cuenco procedente de Santa Fe la Vieja. Vamos ahora
a la categoría de materiales extrarregionales. Los materiales extrarregionales por excelencia encontrados en toda Hispanoamérica en el periodo colonial son las mayólicas. En Mendoza, en el periodo colonial temprano, encontramos tanto americanas como europeas. Las americanas provienen de Panamá y Perú y las europeas de algunos centros españoles de producción. Estas losas talavera, uno va a encontrar en la literatura que muchas veces se les llaman losas talaveras. Nosotros nunca hemos usado esas categorías porque nos parecen confusas, ya que losas le llamamos a los productos cerámicos industriales, ¿no? De la era industrial. Y talavera hace mención a solo uno de los múltiples centros productores que había en España de la época. Entonces preferimos, nos parece más claro el término mayólicas para referirnos a esa materialidad. En el colonial temprano las mayólicas van a ser el tipo de material foráneo más abundante, van a predominar las españolas frente a las de origen americano, y algunos tipos aparecen solo en ruinas de San Francisco, volviendo a enfatizar este acceso diferencial, ¿no? De la orden jesuita, que tiene, es evidente que tiene un acceso a mayor variabilidad y variedad de artículos importados. Las mayólicas americanas han sido identificados en los puntos arqueológicos de la Manzana Jesuita y Alberdi Ituzaingó, y las de origen panameño solo en la Manzana Jesuita, como la peruana solo en Alberdi Ituzaingó. La presencia de mayólicas panameñas en este registro temprano de la ciudad se relaciona con la amplia distribución de estos bienes por la vertiente pacífica de Sudamérica, y relacionado con la política mercantil de España en estos momentos tempranos. Vemos aquí algunos ejemplos de los materiales que encontramos en el área fundacional respecto a las mayólicas europeas. La tradición talavera, estos van a ser algunos de los materiales más comunes encontrados en las ciudades coloniales del siglo XVI. Este plato, nosotros no tenemos formas completas ni casi completas, solo fragmentos, entonces hemos usado algunas imágenes para poder ilustrarles. Este plato de tradición talavera, reconstruido, proviene de la ciudad de Cayastá, y este fragmento de borde de plato de edificio Plaza Huarpe en nuestra ciudad. Estas cerámicas talavera, digamos, tenían una tradición de más de un siglo, la tecnología de la mayólica en España, digamos, la innovación más importante de estas mayólicas es el esmalte, conformado por óxidos de plomo, estaño, con adicionados de arena como fundente, y que tenía el objetivo de emular el blanco de las cubiertas de las porcelanas chinas. Dice Daniel Sabelson y también otros autores que gran parte de los adelantos en la manufactura cerámica del mundo occidental tienen que ver con esto de poder imitar la calidad de los acabados y las pastas de las porcelanas chinas. Estas mayólicas van a tener una primer cocción entre 800 y 1000 grados y los esmaltes en una cocción que no llega a 1100 grados. Aquí a la derecha vemos el tipo Sevilla azul sobre azul. La imagen de la porción de plato de arriba también proviene de Cayastá, y lo que podemos ver en estas cerámicas, en estas mayólicas, son, por un lado, estas son las que se le llamaron estilos italizantes. ¿Por qué? Porque tienen una influencia italiana, mostrando pastas más finas, decoraciones muy finas a pincel, motivos delicados, y una cubierta de mucha calidad. Lo que vemos aquí es un pequeño fragmento procedente de las ruinas de San Francisco, en donde podemos ver este color, las cubiertas
de estas mayólicas son impecables, generalmente no tienen defectos como craquelados o hoyuelos, y tienen esta decoración en color azul cobalto en motivos que son centrales al plato y que rodean los bordes. Vemos aquí algunos ejemplos de las mayólicas americanas que tenemos en el registro colonial temprano de Mendoza. El estilo Panamá liso, este que tenemos aquí. Estas cerámicas se caracterizan por su pasta rojiza y por un esmalte que por un lado es lo bastante delgado como para dejar visibles las imperfecciones de las superficies de las cerámicas. Si ustedes pueden ver, tienen hoyos, craquelados, se ven inclusive los granos que han quedado en la superficie de antiplástico que han quedado en la superficie de la cerámica, se craquelan con mucha facilidad y también tienen escasa adherencia al cuerpo cerámico, aparecen siempre muy saltadas, como que hay un aspecto ahí en la cocción del vidriado, en el vitrificado, que no termina de fundirse con la pasta y que con posterioridad se termina saltando. Es muy difícil la determinación de formas porque solo tenemos fragmentos, y este que vemos aquí es el borde de un plato, ¿sí? Que es una de las formas características de este estilo. Por otro lado, el Panamá polícromo, también las formas características en general son platos. El vidriado suele ser un poco mejor de calidad que el de las lisas, con un tinte más verdoso que blanquecino, y estas cerámicas, digamos, el brillo de su esmalte o de su acabado tiene que ver con la conjunción de plomo y estaño. Cuanto más estaño tiene, más opacas son, cuanto más brillantes, mayor cantidad de plomo, y ese también es todo un tema, porque, bueno, recordemos que si usamos como vajilla o como contenedor de alimentos artículos con vidriados de plomo, se termina transfiriendo a los contenidos, y han habido algunos trabajos de exploración bioantropológicos, digamos, en torno al envenenamiento o a la acumulación de plomo en el cuerpo por el uso de estas cerámicas. Ese es un tema que si nosotros confirmamos, por ejemplo, aquí en las producciones locales, que los vidriados son prioritariamente confeccionados en plomo, es una vía de análisis que podemos seguir. Este es un mapa de Beatriz Rovira, de un trabajo de Beatriz Rovira, en donde explica cuál es el circuito, en donde han sido encontrados estas mayólicas panameñas en el cono sur. Entonces se alienta que el circuito de distribución era eminentemente pacífico, o sea, había océano Pacífico, y que llegaban a Perú y que de allí la distribución se hacía por tierra, desde Perú a Chile y desde Chile a nuestra ciudad. Pasamos a los ejemplos de cerámicas peruanas. Tenemos un tipo que fue definido por Rice en Perú. Son cerámicas cuyos centros no han sido tan estudiados, o sea, están inicialmente estudiados. En México, por ejemplo, están súper estudiados esos centros de producción, acá no. Y este tipo, que se llama más allá polícromo, también parece que las formas más utilizadas son platos, pero no hay platos a nivel regional, formas completas que podamos visualizar. Este fragmento es posiblemente de un plato, pero ha sido utilizado para confeccionar un tortero que no ha sido terminado. Fíjese que empezó a hacerse el orificio en el centro y no fue terminado, pero lo que se puede apreciar es la característica del esmalte, muy similar a lo que hemos señalado para las mayólicas de Panamá, ¿sí? Que tienen imperfecciones, escasa adherencia a la superficie, en donde pueden verse inclusive los antiplásticos
visiblemente y a través del tacto, a través del esmalte. Y este es el ejemplo que encontramos, que es un cuello borde de un plato encontrado en Alberdi y Ituzaingó de este tipo de mayólica. En cuanto a las porcelanas, tenemos en el colonial temprano solo de origen chino. Después en el periodo colonial tardío van a haber algunas japonesas. Y bueno, y también después ya en los periodos industriales vamos a tener losas también de origen japonés. Este material, cuando nosotros empezamos a estudiarlo hace 20 años, teníamos algunas referencias escuetas en los catálogos y bueno, pudimos clasificarlas como porcelanas orientales, pero bueno, no mucho más porque además fíjense la fragmentariedad del registro, ¿sí? Pero en el año 2017 nos visitaron dos arqueólogos, un arqueólogo japonés de la Universidad de Nagasaki, Nogami, y otro arqueólogo que trabaja en el Templo Mayor de México, Eladio Terreros, quienes nos visitaron porque andaban visitando todos los centros coloniales en la Argentina a través enmarcados, digamos, en un proyecto que intentaba explicar esta presencia y esta distribución de estos productos orientales en todo lo que es Latinoamérica. Estos fragmentos que habíamos rescatado son de platos y jarrones decorados con flores azules de Gindezen, que era la capital de la porcelana, era como un emporio en donde se hizo porcelana con una trayectoria de 1700 años de producción, o sea, impresionante. En una jornada de trabajo con estos arqueólogos pudimos con alegría darnos cuenta de que habíamos podido clasificar con éxito, habíamos podido identificar estas porcelanas orientales. Esta es la portada de un trabajo que publicaron respecto a estas porcelanas orientales importadas en Argentina y Chile. Y nos compartieron información importante. ¿Por qué? Para saber del circuito de estas cerámicas. La corona española va a fundar Manila a fines del siglo XVI para gobernar Filipinas y para manejar el comercio asiático. Entonces va a establecer una ruta comercial directa entre Filipinas y México, ¿sí? A través de un sistema que se llamó Galeón de Manila, que comportó realmente una ruta de larga distancia y de una escala impresionante, conectando el mundo asiático y americano desde fines del siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Esos galeones de Manila tenían una frecuencia de 1 o 2 viajes por año, y los productos que comercializaba eran productos de lujo, porcelanas, sedas y especias sobre todo. El principal puerto americano a donde llegaban estas cerámicas era al de Acapulco y algunos adyacentes, es decir, en lo que era el Virreinato de Nueva España, y desde allí se trasladaban al resto de las posesiones americanas. ¿Cómo van a llegar entonces estas porcelanas chinas a Mendoza en el periodo colonial temprano? En un derrotero similar a las de Panamá, desde Perú a Santiago por tierra y desde allí a la ciudad de Mendoza. Imagínense los tiempos y los costos teniendo circuitos tan largos, ¿sí? Con algunos con aduanas interiores inclusive, y sobre todo en esto de la conexión asiática, que la periodicidad era anual o bianual. Bueno, entonces vamos a hacer algunas consideraciones finales, retomando un poco las conclusiones que hemos podido ir brindando a lo largo de la presentación.
Los productos cerámicos de porcelana europea fueron introducidos como elementos personales de los primeros colonos durante la ocupación efectiva del espacio y luego a través del tráfico comercial. En los contextos coloniales tempranos van a predominar las cerámicas de producción local, rojas y vidriadas, entre un 70 y un 80% dependiendo del sitio, que van, esto tanto para el periodo colonial temprano como tardío también, que van a cubrir las necesidades de uso cotidiano en el inicio del establecimiento urbano y en el siglo XVII, y también atendió a la demanda creciente de contenedores para almacenamiento y transporte en una economía que colocaba sus productos excedentes en el mercado interregional. En estas producciones locales se van a adoptar nuevas técnicas como el torno, los tratamientos de superficie vidriados y nuevos hornos que permitían un manejo mayor de las temperaturas. Se instalan nuevas formas cerámicas más acordes al gusto europeo. Y con respecto al acceso al consumo de artefactos cerámicos por parte de los diferentes grupos sociales, se puede afirmar que las órdenes religiosas tuvieron acceso a mayor variedad y calidad de productos de procedencias diversas en comparación con los demás grupos sociales, en especial los jesuitas. El acceso a mayólicas y materiales extraamericanos fue patrimonio de los grupos sociales acomodados, dado que los fragmentos de las mismas aparecen en los sitios domésticos que rodean la plaza fundacional y en los predios eclesiales. Muchísimas gracias por su atención.